Ok, buenas tardes. Estamos muy cerca al día de Yom Kippur. Vamos a dedicar la plática de hoy para el tema de Yom Kippur. Tenemos a lo largo del año muchos Moadim o fiestas: Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, que son de la Torah, Hanukkah y Purim, que son de Jajamim. Kulam Ma'uvim, Kulam Berurim, Kulam Kedoshim. Todos los días festivos son queridos, sagrados. Cada uno de ellos nos deja algo siempre que llevar para el resto del año, nos llenan. Pero encima de todos se encuentra el día de Yom Kippur. Es como si fuera un lugar, una región de montañas. Y hay muchas montañas, pero de repente en el centro hay una montaña que va mucho más alto que los demás, la cual se puede observar y ver desde lejos. Así es la relación de Yom Kippur con los demás días importantes que tenemos, el día más sagrado en el año que tenemos. El pasuk dice en Teilim: Yamim Yutzaru velo echad baem. Yamim Yutzaru velo echad baem. Días que fueron creados, por ninguno de ellos llega a este día único, el día de Yom Kippur. Así dice el Taná de Eliyahu: velo echad baem ze Yom Kippurim le Israel. Es el día que ningún día alcanza ser comparado con este día. Lefisha הייתה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא שנתנו באהבה רבה לישראל. La alegría que tuvo Dios a la hora de entregar o darnos ese día de Yom Kippur fue una alegría muy grande, muy importante. Este día Dios se la dio a Israel con mucho amor. O sea que es un regalo de Dios ese día de Yom Kippur. Tenemos que saber apreciar, entender para poder apreciar ese gran día que tenemos. El encuentro entre este día sagrado y el pueblo sagrado, el pueblo de Israel, permite no solo el perdón de los pecados, sino un cambio total y hasta una creación de nuevo. Puede uno, si sabe aprovechar este día, volver a nacer cada año en Yom Kippur. El Midrash sobre Teilim, sobre el pasuk Ve'am Nivra Yehalel Hashem, el pueblo que se crea va a alabar a Dios. Pregunta el Midrash: Veji adain uma atida leibarot shehu omer Ve'am Nivra. Estamos hablando de un pueblo que ya existe miles de años, y dice Ve'am Nivra, el pueblo que va a crear, que va a ser creado, va a alabar a Dios. Todavía estamos esperando que el pueblo de Israel sea creado, si ya está creado desde mucho. Contesta la Gemara: Eilu adorot she'en kemeitim b'ma'aseim. Hay generaciones que a veces parecen como generaciones muertas por las acciones o la falta de acciones. Ubayinu mitpalelim lefaneja biyom kippurim. Y llegan estas generaciones y rezan ante Dios en el día de Yom Kippur. Ve'atab boreo tam beriah hadasha. Y esta generación, o la gente de esa generación, la que vino en Yom Kippurim rezar ante Dios, Dios como si los crea de nuevo. Estaban como muertos y vuelven a ser creados, vuelven a nacer, vuelven a resurgir o resucitar el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur es el día donde exclusivamente dominan en el mundo las fuerzas del bien. Así dice la Gemara en Masejet Yomá: Amar Rami bar Chama, Hasatan Begimatria tlat mea veshitin ve'arba'a ave. La palabra Hasatan vale en Gimatria 364. ¿Por qué? Porque tlat mea veshitin ve'arba yomei itle reshuta leistunei beyoma de Kipure letle reshuta
leistune. Porque durante 364 días del año, el Satán tiene permiso de molestar, de acusar, de ser fiscal, de interrumpir, de no dejarnos hacer las cosas buenas. Pero un día, él está fuera de servicio. El día de Yom Kippur. No es casualidad que el día de Yom Kippur empieza con una declaración que hacemos. Así lo hacemos antes de Kol Nidrei. Al da'at hamakom ve'al da'at ha'ka'al, bi'shiva shel mata, bi'shiva shel mala, anu matirim leitpalel im ha'avaryanim. Con el permiso del público, con el permiso de Dios, con el tribunal de arriba, el tribunal de abajo, damos permiso rezar juntos con los avaryanim, con los pecadores. Este día de Yom Kippur tiene la capacidad de expiar y perdonar aún para los considerados avaryanim. Avaryan es uno que se dedica a pecar. No uno que peca como cualquiera de vez en cuando por error, sino uno que esto es su oficio, esa es su profesión. Avaryan, se dedica al mal. Hasta estos tienen lugar en Yom Kippur. Y Yom Kippur tiene lugar en ellos. El pasuk dice, Lo yidach mimenu nidach, no será rechazado nadie. Si hay, aunque sea la última chispa judía en el corazón de uno, será jalado el día de Yom Kippur hacia el templo, aun si es un avaryan, uno dedicado a pecados, que está lejos de los temas de espiritualidad, lejos de Dios, lejos de todo este tipo de vida donde uno busca conexión con Dios. No le interesa todo el año, pero Yom Kippur, todo el mundo siente la necesidad de ir, participar, buscar a Dios, encontrarse con Él y acercarse hacia Él. Tan grande es la Kedushá de este día, que no se cierra, no se limita la Kedushá de este día solo a los 4 paredes del Beit HaKnesset donde la gente viene y trata de absorber de esta Kedushá. La Gemara en Masechet Yomá cuenta que el Kohen Gadol en alguna ocasión estuvo diciendo Ana Hashem en Beit HaMikdash, Ana Hashem kaperna la chataim vela avonot vela pshaim shepashu vechat'u Amcha Beit Israel, pidiendo capará para todo Am Israel, y su voz no solo se escuchó dentro de las paredes del Beit HaMikdash. ¿Hasta dónde llegó a escuchar su voz? Hasta la ciudad de Jericó, así cuenta la Gemara. Kohen Gadol amar Ana Hashem venishma kolo biyericho, y dice Rashi, allá maaseh, hubo un maaseh que así sucedió. פעם אחת כהן גדול מתוודה על פרעה ביום הכיפורים ואמר אנא השם חטאתי ונשמע קולו ביריחו. Lo que significa esto es, no nada más que el Kohen Gadol tenía una voz muy potente, muy fuerte como un buen Hazán, sino aquí hay algo profundo. La Gemara nos quiere decir que la Kedushá, el potencial que tiene de capará, de acercamiento a Dios, estos momentos sagrados va mucho más allá del lugar donde se hacen las cosas, donde se reza, donde se siente, sino tiene capacidad de llegar a muy lejos. Y no es casualidad que llegó la voz de Cohen precisamente a Jericó, porque podía haber la Gemara dado otro ejemplo, podía suceder de que se escuchara su voz, lo que sé, en Beersheba, en Yafo, hay muchas ciudades en Eretz Israel. ¿Por qué Jericó? Jericó es un símbolo. Jericó es una ciudad que representa exactamente el lado opuesto de Beit HaMikdash. Si Beit HaMikdash es el lugar más sagrado, tal vez Jericó es exactamente el lado contrario. Sabemos que en Jericó hubo un decreto de Yoshua bin Nun, cuando él conquistó la ciudad de Jericó y la destruyó, hizo jurar y decretó que nadie va a volver a reconstruir esta ciudad. Así dijo, Arur Aish Lifnei Hashem,
Asher yakum ubana et ha'ir hazot et Yericho. Será maldecida la persona que va a volver a reconstruir esta ciudad. Y la maldición fue tan grave, tan fuerte, que dijo: Bibchoro yazdena ubetzeiro yatziv latea. Aquel que va a reconstruir esa ciudad va a ser castigado de que cuando va a poner la primera piedra va a morir su hijo primogénito, y cuando va a poner la última puerta, o sea, cuando termine la obra, va a morir su hijo más pequeño, o sea que va a perder todos sus hijos a lo largo de esta obra por haber violado a este juramento, a este decreto. Y efectivamente así sucedió. El Naví en Sefer Melachim nos cuenta sobre una persona, se llamaba Giel Beit Eli, que él decidió reconstruir la ciudad de Jericó. Y cuenta el Naví en Sefer Melachim, Aleph Perek Tetzain, Pasuk Lamed Daled, Beyamav bana Giel Beit Eli et Yericho, Ba'aviram Bechoro Yizda, Ubizgiv Tzeiro Yitziv Delatea Kidvar Hashem Asher Diber Biyad Yoshua Binu. Este hombre, Giel Beit Eli, perdió todos sus hijos. El grande murió cuando puso la primera piedra, y el más joven murió cuando terminó la obra. Y aquí la pregunta es: ¿qué pensó este Giel Beit Eli cuando se acercó, cuando empezó el proyecto? Sabiendo que existe esta maldición, él dijo: bueno, dijo el Naví. ¿Y quién es el Naví? Dijo aquel jajam que tiene barba larga. ¿Y quiénes son? Son puras cuentos, puros cuentos. Esto lo dijo al principio del proyecto, y le dijeron los religiosos: mira, no te conviene. Si el Naví dijo, hazle caso. No, ¿quién? Estos talibanes religiosos negros. Y empieza la obra y muere su primogénito. Viene la gente seguramente y le dicen: ya te das cuenta que cuando el Naví dijo algo es porque sabe lo que dice, es porque realmente existe Dios en el mundo, no es un juego. Y el señor que dice: no, pues murió porque tuvo una enfermedad, porque esto, porque el otro, ya fue con los médicos, ya hicieron la autopsia, encontraron las razones de su muerte, y sigue el trabajo y muere su otro hijo en un accidente, tal vez en la calle, con un coche que lo atropelló, y él echa la culpa al chofer que atropelló a su hijo, y el tercero muere en un accidente de avión, y entonces echa la culpa al piloto, y el cuarto con a lo mejor con un atentado, y ahí los terroristas son los culpables, y así busca siempre las justificaciones con tal de no tener que aceptar y creer en Dios. Y termina la obra enterrando a su último hijo, y no retracta, no se va para atrás, él sigue insistiendo. Yericho es el símbolo de la kfirá. ¿Qué kfirá más grande? ¿Cómo se dice kfirá? Herejía. De renegarse, de no querer aceptar que existe Dios. Hay una forma más clara, abierta de no creer en Dios que esta, donde Dios te manda todos los señales, avisos, lo que quieras para que aceptes que existe, y con todo eso sigue el Señor con su obra y no acepta. Yom Kippur tiene capacidad de llegar hasta Jericho. Ana Hashem kaperna la chataim ve la avonot, que dice el Kohen Gadol en Beit HaMikdash, es tan grande que puede llegar hasta los corazones de personas como Giel Beit Eli en Jericó, que es exactamente el otro extremo, el que más lejos trató de ir de Dios. Hasta él puede ser acercado en ese día, si sabe aprovechar, y si tiene aunque sea una mínima apertura para que le entra la Kedushá de este día. Haz Shalom. No vayamos a sacar de aquí una conclusión de que si Yom Kippur puede lograr purificar y borrar y perdonar y expiar los pecados hasta de los pecadores más grandes, entonces ¿cuál es el problema? Vamos a pecar todo el año, vamos a disfrutar la vida, y cuando va a venir Yom Kippur ya se nos va a hacer borrón y cuenta nueva automáticamente. No funciona así.
Chas v'shalom. ¿Por qué? Porque dice la Mishnah en Masejet Yoma, Aomer echta Yom Kippurim mechaper, en Yom Kippurim mechaper. Aquel que dice yo voy a pecar, Yom Kippur me va a perdonar el pecado, Yom Kippurim no le perdona este pecado. ¿Por qué? Porque Yom Kippurim, que su esencia, todo su contenido es limpiar de pecados, es perdonar pecados, no puede ser un medio para pecar. Que se utilice Yom Kippur como medio para pecar, claro que no se va a poder. Es una contradicción al mismo tema de Yom Kippurim. Podríamos compararlo como la medicina y el enfermo. Yom Kippur es la medicina. Hay una persona que está enfermo y le dicen, mira, aquí está la medicina que te puede curar. Una medicina maravillosa. Si la tomas tantas veces al día, por tantos días, te vas a curar. La única forma para que la persona se cure con esta medicina es que esté consciente de que está enfermo. Puede ser la mejor medicina del mundo, pero si la persona ni siquiera se da cuenta que está enfermo, no se va a curar con ella. Si él acepta que está enfermo, ya está el camino abierto para que se cure con esta medicina. Pero si él ni siquiera quiere reconocer que está mal, pues nunca se va a curar. Yom Kippur es la mejor medicina del mundo. Es una medicina maravillosa. Puede curar hasta a la persona más enferma espiritualmente. Pero para que le sirva esta medicina, tiene él que aceptar de entrada que no está bien. Que tenga esa apertura de aceptar de que tiene que ver un cambio. De que él debe de pasar por un proceso de purificación y de curación. Pero si él está siempre perfecto y él no quiere aceptar que está mal, al contrario, a propósito sigue con lo suyo, pues claro que Yom Kippurim, por más Kedusha que tenga, por más potencial que tenga hasta llegar hasta la persona más lejana, no le va a llegar, porque él no permitió a que entre la Kedusha de Yom Kippur hacia su corazón. Así dice David Amelech en Teirim, el famoso capítulo Shira Ma'alot Amakim Kratija Hashem 130. Ki imcha aslicha, tú tienes la capacidad de perdonar. Imcha aslicha, tú tienes el perdón en tus manos. Y Dios perdona cuando uno quiere recibir este perdón. Pero ¿cuál es el propósito de este perdón? Ki imcha aslicha leman Divaré. El propósito es para que haya más Yirat Hashem, no perdón para que haya más lugar para pecar más. Hashem perdona, siempre y cuando uno entiende que el perdón de Hashem es para que tú, como tú lo aceptes y tú entiendas de que es una forma de volver a acercarte. Como sabemos que hay en educación de los hijos, hay dos caminos. A veces necesitamos tener la mano dura, pero la mejor forma de educar al hijo, aunque haya hecho cosas malas, es enseñarle que hay un camino de regreso. Él puede ser perdonado, pero con un propósito de que con esto se vuelve a acercar y vuelve a agarrar el buen camino. Pero si el mismo perdón de los padres se utiliza para el hijo para volver a repetir el mismo error, hacer la misma travesura que ha hecho antes, pues ahí el perdón vemos que no funciona, pues se va a tener que tomar el otro camino, la otra forma de educar. Gracias. Sí. ¿Qué pasa con la gente, con las personas que aceptan, pero sienten que no es su momento? O sea, aceptan que no pueden hacer cualquier mitzvah, pero dicen, ahorita no es mi momento. O sea, aceptan que no es un camino tan malo, pero que dicen, ahorita, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De kasher. Sí. Ahorita no es mi momento. Yo sé que ahorita debo de comer kasher, pero no es mi momento. O sea, ¿qué pasa? Aceptas, pero no es mi momento. Entonces la pregunta es si acepta o no acepta, porque si acepta, entonces ¿por qué no ahora? Y si no es ahora, a lo mejor no acepta, o sea, está dando nada más largas, entonces quiere decir que no acepta.
Si uno acepta, imagínate que uno está enfermo y dice, sí, acepto que estoy mal, pero no, bueno, más tarde va a tomar la medicina. Pues quiere decir que no acepta. O sea, sí, bueno, entonces tiene que seguir trabajando hasta que realmente acepte tomar la decisión. Bueno, por ahí, Brabotay. No es el momento, pero lo aceptan. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo? ¿Quién sabe si Yom Kippur le perdona esto de que él no quiere? Le perdona porque está aceptando, pero no puede. ¿Tiene capacidad Yom Kippur de cambiar a aquella persona que quiere cambiarse? Y ahí es donde Yom Kippur puede dar un cambio total, siempre y cuando él realmente tenga esa apertura de querer, de aceptar de que se le quiere de cambio. Sí. Ayer, sí. no lo puedo relacionar un poquito. Dijo que cada pensamiento positivo de acercarse, que la persona tiene puro pensamiento, crea un ángel. Definitivamente, sí. Y ese ángel, esos ángeles que va creando con su propósito, lo van empujando poco a poco. ¿Le ayuda? Claro. Va a llegar ese momento. Claro, va a llegar, sí. Quiere hacer algo, siente que no puede hacer, pero le pide ayuda a Hashem. Hashem le ayuda, claro. Va a llegar el momento. Va a llegar el momento. Pero no es suficiente quedarse ahí en el querer y no hacer. Hay que seguir. Ok, el pasuk dice en Parashat Chukat, donde la Torah habla de la mitzvah de Agalat Keilim, de hacer kasherizar a los trastes, utensilios, Agalat Keilim. Entonces dice la Torah, Ach et hazahav, et hakesef, et hanechoshet, et habarzel, et habdil, et haoferet. Todos estos utensilios hechos de estos materiales pueden pasar por un proceso de agalat kelim. ¿Cómo se hace? Sabemos, se mete agua hirviendo para que se purifique el objeto, el utensilio. Pero dice la Torah, Ach. ¿Por qué Ach? Dicen nuestros sabios, cada vez que en la Torah aparece la palabra Ach, es porque viene a excluir algo, viene a disminuir. Achim verakim miutinabe. ¿Qué es lo que viene al emaet este aj? Dicen la halajá que si el utensilio que se quiere ahorita hacerle agalá está oxidado, no se le puede hacer agalá. Primero lo que hay que hacer es tallar, quitar todo, raspar para que se le quite todo lo oxidado. Entonces vas a poder hacerle agalá. Este es el aj. Solo si quitaste primero lo oxidado, viene los Gdolei Hasidut, creo que Sfat Emet, decía que entonces sobre Yom Kippurim también está escrito la palabra Aj en la Torah. La Torah dice Aj be'asor la Chodesh Hashvi'i hace Yom Kippurim u mikra Kodesh y elachem. Entonces, ¿por qué aquí está la palabra Aj? Ya que vimos que la palabra Aj allá significa quitar lo oxidado para poder pasar esta purificación de la Agalá, de la misma manera, de ahí aprendemos que en Yom Kippurim, como aparece la misma palabra, también se requiere de este proceso. Primero uno tiene que quitar todo lo oxidado. Y hay mucho oxidado acumulado en nuestros corazones durante el año. Tenemos que tallarlo, tenemos que rasparlo, quitar. En Chumash Vaikra Perek Avgim el Pasuk Chavzain. Entonces, si tú haces tu parte de trabajo de quitar lo oxidado, ahí es donde Yom Kippurim te va a ayudar a introducirse al camino de la Kedusha. Y esto tal vez es la interpretación, o es otra interpretación que le dieron Jajamim al Pasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem letaer etchem mikol chatotechem, es el Pasuk que mencionamos en Yom Kippurim varias veces. Entonces, Ki bayom hazeh, en ese día yechaper alechem, ¿quién? Hashem yechaper alechem letaer etchem, Él les va a expiar para purificar. Pero uno de los grandes sabios dijo, Ki bayom hazeh yechaper, coma. ¿Cuál es la forma para que Hashem te va a dar capará en ese día? Aleichem letaer etchem. Si ustedes van a hacer el proceso de purificación, el proceso de quitar todo lo oxidado, todo lo acumulado de lo largo del año sobre sus corazones, sobre sus almas puras, entonces Bayom hazeh yechaper. Entonces Dios, Bayom hazeh yechaper, coma. Aleichem letaer etchem. Ustedes tienen la responsabilidad de purificarse en todo el Yom Kippurim. Tiene mucho potencial. Es algo enorme lo que se puede lograr ese día de Yom Kippurim. Yom Kippur entonces mechaper, puede purificarte, dejarte limpio, puro, con una alegría máxima si tú hiciste la preparación de quitar todo lo oxidado, de
tratar de introducirse a este día con una apertura para recibir esta Kedusha, entender que requeremos un cambio, nada más aceptarlo, con tal de que aceptas, Yom Kippur te va a ayudar a elevarse. Cuando una persona dice el Vidui en Yom Kippurim, así dice el Maral en Sefer Netivot Olam Netiv Tshuva, cuando uno confiesa en Yom Kippur, reconoce sus errores y le dice Chatati, con eso se está entregando, reconociendo que él es dependiente de Dios, porque si no soy dependiente de Él, ¿para qué le reconozco quién es Él para que yo le reconozca algo o confiese algo? Si yo le confieso, quiere decir que con esto es un acto de aceptar de que soy dependiente de Él. Esto es lo que le puede ayudar, le va a ayudar a quitar forma definitiva. Hasta eso puede llegar, de quitar de forma definitiva el Yetzer Hara de él. Y así dice la Mishnah al final de Masejet Yomá: Ashrechem Israel mi metaher etchem lifnei mi atem metaharim u mi metaher etchem avichem shebashamayim. Rabbi Akiva: bienaventurados Israel, ¿ante quién se van a purificarse? ¿Y quién es el que los purifica? Avichem shebashamayim. ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. El pasuk dice que quién es el mikve, o sea, la tevilá para Am Israel. La tevilá para cada individuo es la tevilá de agua que conocemos, y la tevilá para todo el pueblo. No puede entrar todo el pueblo a una tevilá. ¿Quién es la tevilá de todo Am Israel? Akadosh Baruch. Akadosh Baruch Hu es el mikve que es metaer et Israel. ¿Por qué? Igual, pero ¿cómo funciona? Para entrar a la mikve, para purificarse, primero hay que prepararse. Primero hay que quitar cualquier hatzitza. Si uno no hizo el trabajo de limpiarse bien, de quitar cualquier cosa que podía separar entre él y el agua, por más que se meta a la tevilá no va a ser taor. La hatzitza es separación entre el cuerpo y el agua. Aún la cosa más mínima sabemos hay que quitar para que la tevilá sea kshera. De la misma manera, si Akadosh Baruj Hu es el mikve que nos purifica, antes de entrar a este mikve, tenemos que quitar cualquier cosa que nos separa entre nosotros y Él. Hasta aquí lo que hemos aprendido es que Yom Kippurim es una llave que abre los portones de la tshuva y le permite a la persona entrar a estos portones abiertos si es que lo quiere hacer. Entonces se le da una gran oportunidad para pasar por estos portones durante el día de Yom Kippur, desde que comienza hasta Neilá, donde llega un momento donde se vuelve a cerrar. Y la gran pregunta es, ¿qué tanto se abren estos portones en Yom Kippur? ¿Cuál va a ser la anchura de la puerta? ¿Va a ser la anchura solo para una persona delgada, o sea que no tiene tantos pecados? ¿O que la puerta se abre de manera que cualquiera, aunque sea muy gordo, con muchos pecados que ha hecho, también él puede tal vez pasar y puede entrar? Vamos a ver lo que nos enseñan nuestros sabios. Nuestros sabios nos enseñan que las puertas de la tshuva son tan anchas, tan abiertas, que hasta el pecador más grande se le da la oportunidad y la facilidad, si es que quiere, pasar por estas puertas y entrar al mundo de tshuva. ¿Quién puede ser el pecador o la cosa más grave que aquel que traicionó al pueblo y fue al otro lado, al lado de los que persiguen al pueblo, y no solo al pueblo físico, sino hasta lo más sagrado para el pueblo de Israel, y hasta aún para una persona así se le abren las puertas de la tshuva? Así cuentan nuestros sabios sobre el pasuk Vayarach et reach begadav vayevarcheu. La Torah nos cuenta que Yitzhak Avinu, cuando entró Jacob para darle la comida que él había pedido a Esav, Yitzhak no veía, lo palpaba y sentía a Esav, escuchaba su voz, se oía como Jacob. Entonces en esto olió su ropa que traía. Vayarach et reach begadav vayevarcheu. Entonces le dio una bendición. ¿Por qué? Reach beni que reach hasadeh, dijo, olió olor de Gan Eden.
Viene el Midrash y dice, Al tikri begadav ella bogdav. La palabra begadav se puede leer como bogdav. Bogdav, traicioneros, los que traicionan al pueblo. Hasta a los traicioneros les dio una verajá. ¿Y a qué se refiere? Y cuenta el Midrash sobre una persona llamada Yosef Meshita, que cuando llegaron los enemigos de Israel al Beit HaMikdash para destruir Beit HaMikdash, כיוון שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו, ייכנס מהם ובהם תחילה. Dijeron, vamos a hacer algo peor, en lugar de que nosotros seamos los que vamos a profanar Beit HaMikdash, vamos a buscar que un yehudí lo haga. ¿Para qué? Para humillar más al pueblo, para quitar cualquier dignidad y cualquier honor del pueblo de Israel, para mostrar que hasta el mismo yehudí está dispuesto a profanar lo más sagrado, con tal vez de que se le ofrezca algo material. O sea, tratar de destruir a Israel no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, de quitar cualquier ánimo del pueblo, de mostrar que hasta del mismo pueblo hay gente dispuesta a ir a lo peor y profanar lo más sagrado que tenemos. Y en eso encontraron una persona llamada Yosef Meshita. Y a este Yosef Meshita le dijeron, entre tú al Beit HaMikdash y saque de ahí lo que quieras. Y lo que sacas es tuyo. Para mostrar que por algo de material, por darle algún regalo material, la persona está dispuesta a traicionar y venderse a sí mismo y a su pueblo y a lo más sagrado de nosotros. Y él entró. ¿Y qué es lo que sacó? Sacó la menorá. Obviamente buscó el objeto que más oro tenía y lo sacó. Ahora, ¿qué es la menorá? La menorá no es un objeto nada más, una herramienta para iluminar Beit HaMikdash. O sea que antes era menorá, ahorita tenemos el foco eléctrico. No, esto es la función de la menorá. La menorá tenía secretos y milagros guardados en ella que muestran que es algo tal vez de las cosas más elevadas que Am Israel tiene. Había un milagro constante donde las lumbres de la menorá iluminaban uno hacia el otro, o sea, de un lado del lado derecho todas las flamas hacia la izquierda, del lado izquierdo hacia la derecha, para que se vayan uniendo en el punto del medio. Un milagro que no pueden. Yo traté en la menorá que tengo en la casa, nunca salió. Ner HaMa'aravi, había una vela que no se apagó nunca, no importaba, se puso la misma cantidad de aceite en todos los recipientes, todos alcanzaron para un día, cada día había que volver a rellenar, pero Ner HaMa'aravi lo cabale olam. Milagro constante. Esto nos indica que la menorá no era para iluminar Beit HaMikdash, así dice la Gemara en Masejet Shabbat, sino que la menorá era un testimonio constante, permanente, de que la Shekhinah está reposando sobre Am Israel. Algo más elevado que esto, que muestra en forma constante cualquiera del mundo que quiere saber si existe Dios en el mundo o no. ¿Qué le decían? No era como hoy, podemos discutir un día entero y nunca llegar a ninguna conclusión. Los religiosos contra los no religiosos. ¿Existe, no existe? Y tantas discusiones y seminarios y no seminarios. Antes no había necesidad de ningún seminario. Aquella persona que tuvo la menor duda sobre la existencia de Dios, que le decían, ven conmigo, le van a Beit HaMikdash, ve esto. El momento que tú encuentras una explicación científica, quitamos el sombrero y tú tienes eso. Pero mientras no, tienes que reconocer que es un Dios en el mundo que maneja esto. Algo más elevado muestra el fondo permanente que existe Dios que maneja el mundo, porque naturalmente no hay explicación. Y no un milagro como en Hanukkah de 8 días, constante, todos los días del año. Esta luz espiritual permite iluminar al mundo entero, iluminar espiritualmente, no iluminar las 4 paredes de Beit HaMikdash. Tenía la capacidad de difundir la presencia de Dios en el mundo entero, siempre y cuando uno esté abierto para que le entre esta luz, obviamente. Si uno quiere encerrarse y no permite ver, puede uno cerrar los ojos y decir que ahorita está en la China, en lugar de decir que está aquí. Si uno quiere, todo puede decir. Pero aquel que tiene un poquito de honestidad
Entonces, con este hecho de la menorá, con esta realidad, no tenía ninguna resistencia y tenía que aceptar que Dios existe. Y viene Yosef Meshita, que no tuvo el mérito de que le entre esta luz. Y por un poco de dinero que le ofrecen, que esto es lo que llenó a él, esta ta'avá del dinero, y que estuvo tapando su corazón para no poder recibir la luz de la menorá. Él está dispuesto a agarrar esta cosa tan sagrada y profanarla por algo de dinero que le ofrecen los romanos. ¿Quién sintió a Israel en este momento? Cuando él hizo este acto, llevó a cabo este acto de traición tan baja contra lo más sagrado que tiene a Israel. Y él lo hace sin que se nota en él ni siquiera algún remordimiento, alguna molestia de su conciencia, algún arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿para una persona así también estarán abiertas las puertas de la Teshuvá? Y la respuesta es definitivamente sí. Hasta una persona que llegó a lo más inferior, fue exactamente al otro lado, lo peor, también para él las puertas de la Teshuvá están abiertas. Y así cuentan nuestros sabios, que cuando él sacó la menorá, le dijeron, cuando vieron lo que sacó, vieron el oro que tenía, dijeron, ¿sabe qué? Esto no es para cualquier persona, esto debe estar en el palacio de un rey, una cosa así. Sí pensábamos que todo lo que saques es para ti, pero no pensábamos que vas a sacar algo que justamente no es para uso normal, personal de una persona. Así que si quieres, puedes volver a entrar y sacar otra cosa, y ahora sí lo que saques es para ti. Pero en este momento, cuando él encontró como un obstáculo en el camino, esto lo conmovió, despertó en él un arrepentimiento. Ahora se dio cuenta que fue, como dicen sus sabios, Ein Adam Joté Velolo, cuando uno peca, pero quiere por lo menos disfrutar de su pecado. Ahora pecó y ni siquiera le quedó algo de esto. Ahora sí, como que dice, o sea, quedó sin la cosa que iba a tener, sin el beneficio, pero con el ser usado por los romanos para traicionar a su propio pueblo. Entonces en este momento dijo, ya no vuelvo a entrar. Así dijo, lo dai shich astile lo kai pam achat el ashachisenu pam shnia. No fue suficiente hacerlo una vez contra Dios y vuelvo a hacerlo, no lo hizo. Y entonces estos goín, estos malvados, empezaron a torturarlo de manera la más terrible. Dicen nuestros sabios que lo pusieron en un mazor shel harashin, como en la carpintería, donde hay una mesa con un serrucho, y empezaron a cortar, una sierra. Y empezaron a cortarlo en pedazos. Y él, de sus dolores tan fuertes que tenía, siguió gritando, hoy, hoy, shich asti le bor'i. Se estuvo arrepintiendo por hacer enojar a Dios con él. Y a pesar de que el arrepentimiento ahora tal vez viene por el mismo dolor, por el mismo sufrimiento, también es válido. Y cuando Yitzhak Avinu olió la ropa de Jacob, no solo olió el Reach Gan Eden para aquellos tzadikim que desde un principio trabajan para entrar a Gan Eden, sino olió también el olor de aquellos Bogdim, Reach Gadav, dicen en el Midrash, Al Tikrib Gadav el Bogdav, olió que hasta aquellos Bogdim, lo más de los peores, del que está a nivel más inferior en Am Israel, también si trabajan y hacen Teshuvá, las puertas del Gan Eden están abiertas para eso. También en ellos se puede oler el olor de Gan Eden, Vayevarjeu. Entonces le dio una brajá. También ellos merecen la brajá por el potencial que tienen para entrar al Gan Eden. Sharei Teshuvá entonces están abiertas para todos. Y la pregunta es, todos, no habrá ninguna excepción, ni uno que para él esté cerradas las puertas de Gan Eden. Entonces la Gemara en Masejet Hagiga nos cuenta acerca de Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya fue uno de los grandes Tanaim, del grupo más elitista de los sabios, amigo de Rabbi Akiva.
y de su grupo, que llegaron a los niveles más altos y entraron al Pardes. Pardes es la huerta, eso es la forma de hablar de la parte más elevada de la Torah, la parte más oculta de la Torah, el secreto. Pardes es Rashi Tevot Pshat, Remes Drash, Sod. Sod es ya la parte más elevada. Y entraron al Pardes. Amok Biote. Entraron al Pardes y cada uno salió de manera diferente. El único que salió perfectamente bien de ahí era Rabbi Akiva. Elisha ben Abuya, Kitzetz banetiot, dice la Gemara. Empezó a podar las ramas de los árboles en el Pardes. En otras palabras, alguna idea mala le entró en su cabeza, no entendió bien lo que vio porque es muy delicado y empezó a alejarse del camino correcto, pero no que se alejó un poquito, sino llegó exactamente al otro lado, al otro extremo. Hizo los peores pecados que uno puede llegar a cometer. Tal fue su bajada y su alejamiento de Dios, que nuestros sabios prefirieron a partir de ese tiempo, a partir de entonces, ya no mencionar más su nombre en todo el Talmud. Ya no se menciona a Elisha, una sola vez está su nombre en el Pirkei Avot. En el resto de los lugares está mencionado como Ajer, el otro, ya no sin el nombre, porque no hay que mencionar el nombre de alguien que hizo algo tan feo, de ir de lo más elevado. Es peor que aquel uno que nació en un ambiente donde nunca le enseñaron, nunca supo de que existe un camino de Dios, camino de la Torah, no se le puede quejar. Pero aquel que estuvo en lo máximo, en el Pardes, o sea, ya conoció lo que sucede en el cielo y llegó a lo más profundo de la tierra, no merece que se mencione más su nombre. Y él siguió pecando, y la Gemara cuenta una serie de cosas que ha hecho hasta que salió, dice la Gemara, un eco en el cielo que dijo: Shuvu banim shobavim chutz me'acher. Salió un eco que decía: todos tienen posibilidad de hacer tshuva en algún momento, chutz me'acher, menos esta persona llamada Acher. O sea que aquí encontramos aparentemente una persona que para él sí se le cierran las puertas de Teshuvah, no se le permite, por ser tan malo, ya no se le permite la entrada a este mundo de Teshuvah. ¿Qué podemos esperar de una persona que escuchó una cosa así? Pues claro, él ya no está motivado para hacer nada. Claro, dice, si ya no hay ni oportunidad, pues por lo menos voy a aprovechar, voy a pecar más. Y así hizo. ¿Para qué me va a servir ahorita hacer algo si igual ya me avisaron del cielo que ya no hay entrada? Y efectivamente así actuó, así se comportó. Sin embargo, cuentan nuestros sabios que cuando llegó al cielo para rendir cuentas ante Dios, lo castigaron. ¿Por qué? Por no haber hecho tshuva. Y la pregunta es, ¿qué quieres de una persona que salió un aviso del cielo que las puertas de tshuva para él están abiertas? ¿Cómo quieres que él haga tshuva? ¿Para qué va a querer hacer tshuva? Y sí es cierto que así fue, y sin embargo la queja fue grave con el que por qué no hizo tshuva. ¿Saben por qué? No tuvo la intención, aún después de que... Más todavía, voy a explicarlo bien, profundizar más lo que tú dices. Es cierto que hay personas que están tan lejos, tan metidos en el tatumá del Yetzer Hara, de las cosas malas, que ellos como están ya no pueden hacer tshuva. Como están no pueden hacer tshuva. ¿Pero cambiarse? Pero podía ser, o sea, Elisha ben Abuya no tiene forma de hacer tshuva, pero Elisha ben Abuya podía volver a nacer y ser otra persona. Y esta persona sí podía entrar. O sea, lo que significa es, tshuva requiere igual un trabajo, como dijimos, quitar todo lo oxidado, raspar muchos rincones y hacer una limpieza muy profunda internamente, en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en todas las partes que forman a la persona, la personalidad de uno. Pero a veces, por más duro que vamos a hacer trabajo, no podemos, porque ya estamos tan cerrados en esto que ya no podemos. Pero todavía hay una posibilidad. Si la persona hiciera un trabajo donde ya nadie lo reconocería como la persona de antes, donde completamente se cambiaría
hasta que se podría decir sobre él que volvió a nacer, como que si es otra persona, que es un trabajo muy duro. Y al ser otra persona, ¿cuál es el problema? Ya podría entrar, ya no sería Ajer no, pero si hubiera sido otro, podría entrar. O sea que hasta él también tenía una solución, nada más que su trabajo tenía que ser mucho más duro tal vez de lo que se le espera que tendría que hacer otra persona, porque de él no es suficiente que haga cambios, él tendría que nacer de nuevo, ser completamente otra persona. De hecho existe esta posibilidad en la halajá. Conocemos la conversión. Un goy que nació como goy puede convertirse y ser yehudí. Solo que para que un goy se haga yehudí, no es como que un yehudí hace chuvá, porque hacer chuvá significa quedarse la misma persona, pero mejorar, limpiar, arreglar, componerse, regresar a tu estado original donde estabas puro. Un ger para convertirse tiene que volver a nacer. Así dice la halajá ger shenit gayer que katan shenit. Por eso ser gerut es difícil, pero aquel que logró hacer es la cosa más maravillosa. Tuvo como oportunidad de volver a nacer y vivir de nuevo una otra vida. Es cambio total, hasta desconectarte de todo tu pasado, hasta a veces de familiares, de amigos, de toda tu trayectoria, lo que traes atrás de ti, todo esto lo tienes que dejar completamente, ir a otro lado, empezar una nueva personalidad, una nueva vida. Esto lo podría hacer Ajer. Sería como una especie de conversión. Siendo yehudí, también tendría que volver a convertirse y volver a nacer. Y si lo hubiera hecho, sí hubiera sido aceptado. Y esto fue la queja contra él. Tú, Ajer, no tendrías oportunidad, quedándote tu misma persona, pero podrías volver a nacer. ¿Y el alma anterior de esa persona qué pasa? Yo no sé. ¿El alma de Ajer? No sé. El alma, sabemos que el alma siempre es pura. Entonces el alma pasaría de la persona que estuvo antes a la persona nueva. Sí. Así dice David Amelech en Tehilim, Perek Tzadik, Pasuk Gimel, Tashev enosh ad daka, Tashev enosh ad daka, Vatomer shuvu bnei Adam. Akadosh Baruj Hu a veces pide que, en casos extremos, como el de Ajer, de que Tashem enosh ad daka, tiene, ¿cómo se dice de qué? Como bajarte, humillarte, bajar a lo más abajo. Pero si lo haces, shuvu bnei Adam, entonces tienes la puerta abierta para volver a regresar. Ad daka entonces es de... Ahora Moray Rabotay, ad daka me la son como dikaon. Sí. Ahora, el trabajo de tshuva, la mitzvah de tshuva, no corresponde a un sector o a otro sector, a un grupo de gente, a otro grupo de gente. Mucha gente se confunde y cree que la tshuva le corresponde solo a aquellos que se declaran como gente que no cumple mitzvot o gente que cumple mitzvot. No existe tal cosa. La mitzvah de tshuva está dirigida para cualquier yehudí. Todos estamos obligados en la mitzvah de tshuva. ¿Por qué? Por lo mismo de que todos tenemos imperfecciones. Imperfecciones. Nadie es perfecto en este mundo y nadie sabe cuál imperfección es más grave que la otra. Nadie puede decir, bueno, yo soy bien, el otro es siempre nos gusta ver los defectos de los demás. Uno tiene que analizar a sí mismo. Si va a analizar, va a encontrar muchas imperfecciones, muchos defectos y mucho que corregir. Hay un comentario del Jidá, el Baal HaJidá comenta en su comentario sobre Pirkei Avot, en Perek Bet Mishnah Het, sobre un yehudí llamado Rabbi Abraham Sechanderi, que él escuchó sobre un hombre muy grande, un gran sabio, un gran tzadik, que él dijo que no va a decir el vidui al Het Shechatan o en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque dijo, mira, yo conozco a mí mismo, yo sé que no he pecado nada este año, era realmente un tzadik, no uno que decía nada más, reconocido como un gran sabio, un gran tzadik. Entonces no quisiera yo venir en Yom Kippur y decir una mentira, tampoco se vale mentir, eso sería un pecado. No quiso decir el vidui. El vidui y la confesión de pecados. La confesión. ¿Qué voy a confesar? Sé que no he pecado, ¿cómo voy a decir una mentira en Yom Kippur? De hecho, no hay problema en esto. Si alguien aquí siente que sería una mentira el vidui, que no se preocupe. Igual decimos siempre en la Shon Rabim, al Het Shechatanu, al Het Shechatanu. ¿Por qué?
porque si este pecado en específico no lo hice yo, pero seguramente en el pueblo habrá alguien que lo hizo, y nos confesamos también por pecados que en general existen en Amisrael. Así que no salgan preocupadas por este problema. No le vamos a acusar por mentirosas en Yom Kippur, nadie, aunque realmente uno no haya pecado ese pecado. Él dijo: yo no puedo decir el vidui. Mandaron la pregunta a Rambam a preguntar qué opinaba sobre esta persona, sobre esta situación, y contestó Rambam así. Voy a leer: Hilu yadata ata nilbab kama chomer avodat Hashem itale. Si tú hubieras sabido, tú, la persona tan elevada que eres, qué tan grave o qué tan estricto es el servicio que tenemos que servir a Hashem. Kama tzarich la'avod et ha'eloka הזה, cuánto hay que servir a él. Aita makifa avodah reuya va'muchrachat la'adon הזה, y si tú hubieras tenido una idea completa de todo lo que tenemos que hacer para cumplir con nuestras obligaciones con Dios, בוודאי היית יודע שאין כל יום שאין אתה עושה את כל האמור בווידוי. Entonces hubieras dado cuenta, si tú hubieras sabido realmente lo que debemos hacer, que no hay un día en el año que no transgredes todo lo que dice el vidui. O sea, desde el primer aljet hasta el último, todos los que están ahí, hasta el detalle de cada uno de los pecados, los transgredes, los haces diariamente. No una vez uno y otra vez otro, diariamente todos los pecados. Y además muchos más que no están ni siquiera mencionados. ¿Por qué crees que hiciste todo? Que tú no pecaste porque no tienes ni idea de lo que realmente se espera de ti. Cada uno se juzga de acuerdo a su nivel, a su grandeza. Más grande, más estricto es el juicio. Le dijo Rambam, y también esta cosa que dijiste de que tú no necesitas decir el vidui, esto mismo también va a ser parte de tu juicio que te van a juzgar. Y realmente las cosas llegan más lejos. ¿Por qué? Así que no existe la persona que puede decir: bueno, Chuvá es cuestión de aquellos que no piden. No existe tal cosa. Chuvá es obligación de cada yudí, sea uno que apenas es principiante en entrar al mundo de los mitzvot, o aquel que desde nacimiento, desde que llegó al mundo, creció en un ambiente y trata de cumplir los mitzvot a la perfección. Igual, no tenemos idea de lo que realmente debíamos hacer, por eso todos tenemos que decir el vidui, todos tenemos que buscar y hacer una análisis de dónde estamos y hasta dónde podemos. Como en el Pesaj hacemos la limpieza en la casa, buscamos hasta los rincones más escondidos para ver si no hay hametz ahí. Lo mismo tenemos que hacer ahora, pero en forma espiritual, interna, cada uno dentro de sí. La verdad es que las cosas llegan más lejos. Digamos que si hubiéramos encontrado, ¿qué tal si hubiéramos encontrado la persona ideal? Aquella persona que realmente nunca ha cometido ningún pecado. También él tendría que decir el vidui. ¿Por qué? Porque porque esta persona, ¿de qué tendría que decir confesión? Tal vez no Averot, porque Averot no hizo, porque es la persona ideal que nunca pecó. Pero los mitzvot que hizo, él se dedicaba a hacer mitzvot. No hay una persona que tiene la capacidad de hacer los mitzvot b'shleimut gmora, con una perfección, aunque no haga Averot. Pero los mitzvot que sí tenemos que hacer, haciéndolas de una forma más perfecta, completa, como se debe, nadie lo puede hacer. Y por lo tanto, tendría él, aunque sea no confesar de pecados, pero tendría que confesar de los méritos que tiene, que tampoco los hizo al 100%. Así dice Rabbeinu Bachye en Chovat HaLevavot. Dice Rabbeinu Bachye: וכבר נאמר קצת הפירושים שהיו כל ימיהם בתשובה. פירושים son aquellos que se abstienen del mundo material. Existieron personas que se abstuvieron en épocas tzadikim, que se abstuvieron de placeres mundanos. היו כל ימיהם בתשובה, שהיו מחדשים בכל יום תשובה בעבור תוספת הכרתם בגדולת האלוקים בכל יום. Y todos los días hacían tshuva, porque ¿de qué tienen que hacer tshuva si tanto se abstienen del mundo material? Pero la tshuva que hacían, que como cada día crecen, entonces cada día se dan cuenta que lo que entendieron ayer sobre Dios era un entendimiento más bajo, porque hoy está a nivel más alto, entonces ahora tienen que hacer tshuva del nivel que tenía ayer. O sea, no hay, entonces es un trabajo que nunca para. Ok, y de hecho,
Uno de los grandes rabinos hasídicos, Rabbi Zusia Meniápoli, él explicó el pasuk Shubu Banim Shababim. Shubu Banim Shababim, creo que se les decía a Ajer, Shubu Banim Shababim Chutz Me'ajer. ¿Qué es Shubu Banim Shababim? Decía, tienen que hacer chubá aquellos que hicieron chubá. ¿Por qué? Porque tal vez la chubá que hicieron no fue chubá shleimá, entonces tienen que hacer chubá por la chubá. O sea, que la misma chubá que hace uno, ahora tienen que hacer chubá si fue chubá shleimá. O sea, ustedes saben que dos cosas pedimos siempre que sean completos. Porque si no es completo, no es suficiente. Avinu malkeinu achzireinu b'tshuva shleimá lefaneja. Y luego, inmediatamente el que sigue decimos, Avinu malkeinu shlach refuah shleimá lechol ha'amim. Refuah no es suficiente que sea a medias. Refuah queremos que sea refuah shleimá. De la misma manera, tshuva es refuah. Nada más que refuah es refuah del cuerpo y la tshuva es la refuah del alma, del espíritu de uno. Igual como la refuah del cuerpo tiene que ser refuah shleimá, así también la tshuva del espíritu de uno, del alma de uno, del corazón de uno, tiene que ser tshuva shleimá. Obviamente no se puede lograr, tal vez tshuva shleimá de un momento se puede. Pero bueno, somos humanos, reconocemos dónde estamos, pero uno debe de saber cuál es la meta. Uno debe desear llegar a cierta meta. Y la meta es llegar a tener Tshuva Shleimá. Y si uno tiene esta meta en su mente de llegar, que su Tshuva sea Tshuva Shleimá, no conformó, yo ya hice, yo ya empecé a cuidar Shabbat, ya con eso ya estoy bien. No hay que parar ahí. El Shabbat, ahora hay Kashrut, ahora ya Kashrut, Shabbat, Tarat HaMishpacha, todo está bien. ¿Y qué pasa con la Shonara? ¿Qué pasa con Onaha? ¿Qué pasa con...? Hay tantas cosas, tanto Ben Adam la Javeró, Ben Adam la Makom, que tenemos que trabajar hasta que nunca puede uno decir, hasta su último minuto de la vida, decir, yo ya terminé el trabajo, yo ya estoy tranquilo. Alta min be'atzmecha ad yom otcha. Achzireinu b'tshuva shleimá lefaneja. Le pedimos a Dios diariamente, ayúdenos a que nuestra tshuva no quede en el medio, sino que sea chubá diario. Aún la persona que ya hizo chubá de todo su corazón, ya al día siguiente tiene que hacer chubá de que a lo mejor el nivel que entendió sobre qué es lo que, cuáles son sus obligaciones, no fue el nivel como la de hoy. Hasta de eso hay que hacer chubá. Así que nunca termina el trabajo. No nos queda más que terminar con un deseo, la que vamos a mencionar en cada una de las tefilot de Yom Kippur, en la parte de Shema Koleinu, Ashiveinu Hashem Elecha Benashuva, Chadesh Yameinu, que Dios ayúdenos en ese día de Yom Kippur a que retornemos hacia ti con un retorno completo. Por lo menos ábrenos el camino para que lo podamos lograr. Y si venimos con esta apertura, con esta intención, con esta motivación, seguramente la Kedushá de Yom Kippur va a entrar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, lo que nos va a permitir terminar Yom Kippur con una alegría enorme, inmensa. No hay alegría más grande que cuando termina uno Yom Kippur, pero de veras, no Yom Kippur donde estuvo todo el día, nada más viendo el reloj a ver cuándo termina el ayuno, y ya esconde ahí su comida, ya en la butaca, ahí en el Betacnes, para que cuando termine luego pueda comer, sino que realmente aquel que entró a Yom Kippur con este deseo de Ashiveinu Hashem Elecha Benashua, de Ashiveinu Achzireinu b'tshuva shleimá lefaneja, al entrar con estas intenciones a la hora de Konidrei, va a terminar la hora de Neilá como otra persona, puede hasta nacer de nuevo y con una alegría que no se puede conocer y percibir en ninguna otra forma, en ninguna otra parte del mundo o en ninguna otra situación en la vida. Que así sea y que Dios nos inscriba y nos selle en el libro de la vida, que tengamos todos Gmar Hatimah Tova.